Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Yo os quería traer un tema que os lo quería traer hace tiempo y ahora viene mucho al caso, como hago yo muchas veces. Os voy a traer una noticia, un artículo en el diario 20 minutos y voy a aprovechar ese artículo sobre una persona para hablar de una realidad que muchas veces no es escuchada o no se quiere escuchar o no se quiere ver ciertas cosas. Entonces voy a hablar sobre el tema de la dependencia, de la vida independiente, de esas ayudas que necesitan, tanto económicas como de apoyos de la sociedad de todo tipo, las personas con discapacidad para tener una vida independiente. Por un lado, es que yo a veces veo mucha la hipocresía, porque hay gente que se queja de que esta gente que depende, de que los cuidados por ejemplo, que las personas, muchas personas con discapacidad, que la única persona que tienen que le cuide es su marido, su mujer, su hijo, su hermano, un montón de familiares, amigos y tal. Y eso realmente no es una vida independiente. Pero se echa en cara eso. Yo lo he visto desde muchos partidos, de todo tipo. He visto que echan en cara eso, que la madre es que siempre haciendo la sostén y tal. Y luego, cuando están en gobierno, mucha de esta gente que hace estos comentarios no pone medidas para hacer personas profesionales que atiendan a estas personas con discapacidad, que les ayude a tener una vida independiente. Entonces, yo ahí veo un poco de hipocresía siempre. Pues en este artículo de 20 minutos habla Laura Sánchez, que tiene 33 años, y que tiene la enfermedad de la artrogiposis múltiple congénita. Perdonadme por la pronunciación. Una enfermedad neuromuscular que se caracteriza por la rigidez articular. Y eso va en una silla de ruedas motorizada eléctrica y no puede manejar prácticamente el móvil y escribe con la boca. Tiene un 95% de discapacidad, o sea, bastante, y un grado 3 de discapacidad, o sea, bastante alto. Y ella comenta en esta entrevista que a pesar de esta discapacidad y de las limitaciones que tiene a nivel físico, pues que ha podido tener una vida independiente, ha acabado sus estudios, ha aprobado la oposición, y es funcionaria del Estado, alta funcionaria del Estado. Y claro, esto muchas veces también daría para otro podcast, pero es que hay muchas personas con discapacidad y es que yo a veces me enciendo porque hay gente que se queja de que hay muchas personas con discapacidad en el Estado, muchas plazas. Yo he visto comentarios de esos en redes sociales, pero es que las empresas, puñetas, no las contratan. Entonces, y son personas que hacen su trabajo perfectamente, incluso mejor que muchas personas que entre comillas se llaman normales, que yo muchos cuando alguien se pone por encima de alguien con discapacidad, digo, uy, este tiene complejo, o este, ¿sabes? Algo raro, ¿sabes? Porque no hay necesidad ninguna de hacer esas comparaciones. Entonces, claro, esta chica Laura ha podido ahora mismo tiene ese puesto de trabajo, ha podido hacer sus estudios, pero ella, como os he dicho al principio, tiene una discapacidad bastante que la limita bastante a nivel de movimientos, de cosas. Entonces diréis, pues ¿cómo ha podido hacer todo esto? Pues por una figura clave, que es la que existe, muchos no la habréis escuchado, pero es el asistente personal. A ver, el asistente personal, aquí no os llevéis a confusión. O sea, una cosa es cuando una persona, yo que sé, la tienes contratada para que te limpie la casa y tal. El asistente personal lo que te hace es ayudarte a las tareas que estas personas con discapacidad no pueden hacer. Entonces, si no se pueden levantar de la cama, si no pueden ir al baño, si no pueden ducharse, si por ejemplo también tareas domésticas que esa persona la haría, prácticamente lo que hacen son las manos y los pies de las personas con discapacidad. Y es algo muy importante esa asistencia personal, porque si no un montón de personas con discapacidad, pues como ya os he dicho antes, tendrían que depender de sus madres, de sus padres, de sus hermanos, de todos esos familiares, de parejas, de todo ello. Y habiendo esa figura de la asistencia personal, pues yo creo que es bastante importante. ¿Qué pasa como todo en esta vida? Porque aquí hablar de asistencia personal es igual también a veces en la vida, queramos o no. Siempre hay gente que dice, no, hablar de dinero es muy feo, ¿no? Está muy mal. Ya, pero habrá que hablarlo y ponerlo sobre la mesa. Que esta asistencia personal, estas personas que trabajan, trabajan por dinero, como todo el mundo en esta vida. Por mucho que te apasione tu trabajo, te guste, pues trabajas por dinero.
Pues lo comento porque algunos sabéis que, por ejemplo, hay una ayuda que es la ayuda a las personas con discapacidad. Eh, a veces me enfado un poco porque hay gente que cuando empieza a hablar de temas de la paguita, estas personas con discapacidad que viven de la paguita, y y esta ayuda que hay gente que diga, pero ¿por qué le dan ayuda si luego trabaja y tal? Esta chica, por ejemplo, Laura, pues le dan ayuda porque, entre otras cosas, para pagar parte de la asistencia personal de estas personas que, ya digo, que son para muchas personas con discapacidad, es que son básicas, si no, no tendrían vida independiente y tal. Que a veces, muchas veces se nos llena la vida independiente y tal, pero hay que poner los medios y las cosas. ¿Y sabéis cuánto dan de dependencia de ayuda? 500 euros. ¿Pensáis que a una persona que haga una jornada laboral más o menos normal, por ejemplo, Laura comenta que su asistente hace unas 7 horas diarias, trabaja, ¿pensáis que con 500 euros le van a pagar, da para pagar al asistente personal de Laura? Obviamente no. Entonces, a mí cuando está... ahora veremos que esto va como todo en España por comunidades autónomas y por zona, pero cuando se dice, no, la paguita y tal... esto de los 500 euros y a lo mejor pagan un asistente personal 700, 800 o más, por cierto. Entonces 500 los pone la ayuda de dependencia y mucho más lo pone de su propio bolsillo. Entonces, y ya os voy a comentar un poco, porque hay programas de comunidades autónomas que ellos te procuran. Ellos lo que hacen muchas veces, y yo por ejemplo conozco de primera mano programas el de la Comunidad de Madrid, que está gestionada por Aspain Madrid, que también se llama la OBI. Pues en este programa lo que se hace, que también lo comenta Laura un poquito en la entrevista, tú cedes tu ayuda de la dependencia, que son unos 500 euros, y con eso te dan las horas que ellos estiman, porque ellos también estiman las horas que te hacen falta y tal, dependiendo del grado de discapacidad, dependencia y demás, y te dan asistentes personales. Siempre lo que tiene este programa es que los asistentes personales los eliges tú, que también es importante porque es una persona que va a pasar contigo muchas horas. Entonces es importante, yo creo, que los elijas tú, sepas que es una persona que te puedes fiar, que tiene un trato cercano. Eso yo creo que está bastante bien. También hay que decir que en este programa de la Comunidad de Madrid, en el que está Laura, la entrevista, probablemente os deje el link de la entrevista en la nota del podcast, pues en este programa no es fácil entrar. O sea, no todas las personas que tienen discapacidad con un grado de dependencia que tiene Laura están en el programa, porque es bastante difícil. Hay esta lista de espera, es muy difícil entrar, ponen unos requisitos, no es para todo el mundo, es para personas con discapacidad que están o estudiando o trabajando. Entonces no es muy fácil entrar en este programa. Entonces, si no entras en este tipo de programa, ¿qué tienes si quieres tener una vida independiente? Pues que tienes que pagar tú. Claro, eso es complicado muchas veces. Y ya os digo que muchas personas no les contratan porque las empresas no les contratan, que te tienes que sacar una oposición o alguna empresa que te quiera contratar, pero es bastante difícil que contraten a personas con discapacidad. En la sociedad de hoy en día, en el año 2025, que esto se está grabando, pues lo tienen bastante complicado para conseguir esos ingresos. No digo para tener una vivienda, para comer, para incluso ocio, para todo, no, solo para pagar estas personas de asistencia personal, es que las pasan canutas, o sea, las pasan literalmente canutas. Aquí hay algo que también hace Laura hincapié y me parece bastante importante, es que estas personas, estos trabajadores de asistencia personal, que por cierto les requieren un título desde hace tiempo, y eso hace que una persona con discapacidad que busque un asistente personal o que lo quiera contratar o que tenga que sustituir a uno por baja o por otras circunstancias, pues que cueste muchísimo encontrarle. Entonces, a veces cuando las comunidades autónomas o los gobiernos ponen ciertas normativas, pues no, para que estén más formados, sí, pero con esta normativa lo que están haciendo, porque yo conozco casos de primera mano que hay gente con discapacidad que no está teniendo asistencia personal y que se le está dejando tirado porque no pueden contratar a nadie, porque no lo encuentran. Entonces, a veces hay que poner las normas con un poquito de cabeza, ¿no? Desde un despacho sentado está muy fácil cuando no sabes una realidad como es. Entonces, estos trabajadores
hay que darles también unas condiciones dignas de trabajo, de sueldo, estables y todo, para que las propias personas con discapacidad también tengan una realidad estable. Porque, como dice Laura, es que a Laura le pasa a veces que en festivos y en otras fechas, pues se tiene que apañar con su familia, con su marido, con otros familiares, porque no tiene esa asistencia, y esa asistencia debería ser algo prácticamente que podía estar casi siempre para obtener esa ayuda independiente. Ya digo, de levantarte de la cama, de ir al baño, de ducharte, de un montón de cosas del día a día. Y también, como transmite Laura, es que es una persona a la que das prácticamente toda tu confianza. Porque ella, que no puede sacar la tarjeta del banco, le da la tarjeta del banco, le da el PIN, le hace otras gestiones. Entonces es alguien en que depositas totalmente toda tu confianza. Y aquí un poquito, como os he dicho, existe este programa de vida independiente de la Comunidad de Madrid, que aunque es muy bonito y tal, ya digo que es muy difícil entrar, que hay años, y lo comenta Laura en la entrevista, hay años de espera para entrar en el programa, hay prácticamente leches, es muy difícil entrar en este programa. Pero es que esto, como he dicho al principio, esto como pasa en España. Depende de la comunidad autónoma, porque yo he hablado con gente con discapacidad de otras comunidades autónomas, y en muchas comunidades autónomas te dan la ayuda de la dependencia y búscate tú, claro, pensáis que por 500 euros, como decía antes, podéis contratar a alguien, pero es que de verdad. Entonces esto debería de ser algo obligatorio, que las leyes de dependencia, tanto que se le llena la boca a los gobiernos, debería de ser algo, para mi opinión, estatal, aunque lo gestionen luego las comunidades autónomas, pero no dependiendo de la comunidad que tú nazcas, la comunidad autónoma o que residas, tienes unas prestaciones u otras, y teniendo una discapacidad. Es que no tiene sentido, o sea, realmente es una desigualdad muy grande. Entonces debería ser algo que en una ley estatal se pusiera sobre la mesa y que se diera dependencia y que el Estado, o en parte, o toda esa ayuda la pagara el Estado. Y ya saldrán los que dirán: oh, paguitas, dinero que se pierde. ¿Sabéis el montón de dinero que se gasta en chorradas en este país? En un montón de cosas. Y cuando hablamos con cosas como estas, cosas como la cultura, la educación, mantener nuestros montes, un montón de cosas, pues decimos que no, que cómo se va a gastar el dinero en esas cosas. Pero cuando en el Senado se van miles de millones, o en otras cosas se van un montón en diputaciones, o en un montón de cosas absurdas, pues no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que el tema tendría que haber un pacto de Estado para que el tema de la vida independiente sería algo que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo y lo hicieran de manera estatal. Que hay cosas como, por ejemplo, tanto que a veces se raja de la Comunidad de Madrid y tal, pues en este aspecto, ya digo, aunque es un programa bastante limitado, debería ser para más personas, o todas las personas que quisieran usar lo que estuvieran ahí, porque hay muy pocas personas y para entrar en el programa es muy difícil. Pero es que hay otras comunidades autónomas que no tienen absolutamente nada. Te dan la paguita, como se dice, que los 500 euros, y a tirar para adelante. Y tú contratas a alguien por 500 euros para que te atienda a todas tus necesidades. Vamos, salvo que compres un esclavo, que eso ya se quitó. Es imposible conseguir a alguien, y encima, como digo yo, que tenga unas condiciones dignas de salario, de horario, de trabajo, de absolutamente todo. Que es bastante importante que las personas con discapacidad estén atendidas, pero que los profesionales también, porque esto va como siempre de las manos. Si están atendidas, pero los profesionales se les trata con unas condiciones miserables y muy malas, pues claro, ¿cómo van a tratar al usuario? Y hay quien dirá: bueno, es que el cliente o el usuario en este caso no tiene culpa. Sí, pero tú, quieras o no, estás en un trabajo y te tratan súper mal, al que ves al día a día. No es al mandamás que está en una oficina, ves a esa persona con la que estás trabajando día a día. Entonces, bueno, os quería traer esa reflexión de Laura, de esta entrevista que ha dado recientemente. Pero para acabar, dejar muy claro que la vida independiente para las personas con discapacidad es un pilar básico, algo tal, y que deberían de todos los estamentos ponerse de acuerdo y arreglarlo de una puñetera vez. Pero se meten en que si el cielo es azul, verde, en luchas absurdas, y así nos va muchas veces, pero en esto y muchas más cosas. Así que nos vemos en siguientes podcasts. Ya, adiós.